Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Camilo Jaramillo Álvarez, soy residente de primer año de Medicina Interna. De antemano, pues, le quería agradecer al profe Jaime por la asesoría, al profe Juan Carlos Cataño, infectólogo, pues, docente de nuestra facultad. El día de hoy, entonces, vamos a hablar de un estudio de no inferioridad, aleatorizado, controlado con placebo, que habla entonces de la terminación del beta-lactámico después de 3 días de tratamiento en pacientes con inmunidad adquirida en la comunidad que son hospitalizados o de manejo ambulatorio en unidades no críticas ni UCI ni UCI. Entonces, el derrotero que les propongo al día de hoy entonces va a ser hablar de la evidencia previa respecto al tema. Vamos a presentar el estudio en cuestión. Haremos una lectura crítica de acuerdo a la guía JAMA, a la interpretación crítica de la literatura médica, y al final daremos unas conclusiones y daremos espacio de intervenciones. Bueno, entonces, mientras estaba haciendo esta presentación, me surgió la duda de por qué 7, porque los tratamientos antibióticos generalmente en enfermedades infecciosas son pautados semanalmente, o por lo menos cuando son en días, siempre corresponden a múltiplos del 7. El 7 entonces es un número bastante taquillero en nuestra sociedad. Curiosamente, pues el 7 está representado en muchos aspectos de la cultura, de la cotidianidad del humano. Como podemos ver entonces, hay 7 maravillas del mundo, antiguo y nuevo. 7 días son los días de la semana. 7 días dicen que fue lo que Dios demoró para crear la tierra. 7 son las notas musicales. Y este señor Constantino el Grande, en el año 321, fue quien declara que al séptimo día los humanos pues deberíamos descansar, o es el día de descanso normalmente en nuestra sociedad. Cuando uno revisa, no hay una literatura, ninguna fuente bibliográfica seria, científica, que nos diga por qué esto sucede de esta manera, y quizás puede estar explicado pues, de una manera muy inconsciente en nuestra sociedad. Está bastante arraigado ese número. Como siempre en medicina, a veces cuando aparecen conductas que creemos que son nuevas, realmente son conductas que ya llevan algunos años o que se retoman algunos tratamientos que han sido instaurados antes. Como les muestro acá en esta tabla, más o menos en los años 40, 50, después de la aparición de la penicilina, vemos cómo el promedio de tratamientos son unas pequeñas series, pues con la dificultad metodológica que puedan tener estos reportes, nos muestran que el promedio de días de tratamiento no va más allá de 3 días. 3, 4 o 5 días, pues generalmente tratamiento de la neumonía. Esa es otra serie acá. Vemos que la mayoría de esos pacientes, de esos 45 pacientes, la mayoría recibieron máximo entre 3 y 4 días de tratamiento antibiótico, con una mortalidad pues que era casi un poco menor del 10%, pues obviamente con limitaciones de la medicina en ese tiempo. Sin embargo, entonces, posteriormente, empiezan a aparecer, digamos, pequeños reportes de que de pronto tratamientos tan cortos podrían ser facilitadores de las recidivas de la infección. Entonces, aparece una duda y es, ¿será que tomar el antibiótico por el tiempo prescrito, incluso en ausencia de síntomas de la enfermedad infecciosa, disminuye la resistencia? Y otra pregunta es si prolongar la terapia disminuye las recidivas. Entonces, perdón, ese es entonces aquí, pues las guías de 1999 de la ITSA, de tratamiento de neumonía, nos sugiere entonces que los patógenos atípicos los tratemos por 14 a 21 días y estreptococo neumonía lo tratemos entre 7 a 14 días o hasta que llegue por lo menos 72 horas a febril. Las recomendaciones que aparecen en esta guía ITSA ATS del 99 para tratamiento de neumonía. Sin embargo, entonces, haciendo referencia a las preguntas que recientemente les conté, este es un estudio entonces que compara tratamiento antibiótico en neumonía asociado a ventilador, 8 versus 15 días, y lo que le quiero mostrar puntualmente con esta tabla es que acá en la primera pregunta es si aumenta la recidiva de la infección, la recurrencia de la infección. Vemos acá entonces pues que realmente en 8 versus 15 realmente pues la recurrencia de la infección fue igual. Incluso cuando digamos que hay una recurrencia de la infección o incluso recidiva,
el porcentaje de microorganismos resistentes era mucho menor en los pacientes que recibieron apenas 8 días de tratamiento antibiótico. Entonces vemos que es un adagio, pues, que aparece en la medicina contemporánea, decir, vea, si usted no se puede dejar de tomar el antibiótico hasta que yo diga, a pesar de que usted se sienta bien, ¿cierto? Y es algo que hacemos de manera muy inconsciente, quizás algo que obedezca a la medicina basada en la obediencia, y no medicina basada en la evidencia, ya que no hay, como les dije previamente, algo que nos diga puntualmente, porque a veces tomamos esas conductas de dar tratamiento incluso en ausencia de síntomas. Obviamente eso depende de la infección. Este es el primer estudio entonces que compara altas dosis de levofloxacina durante corto tiempo versus dosis, digamos, usuales por 10 días en neumonía adquirida en la comunidad. Es el primer estudio entonces que empieza a hablar de tratamientos cortos en neumonía de los años 2000, un estudio que reunió 528 pacientes. A un brazo asignó darle levofloxacina 750 miligramos durante 5 días a un grupo. El otro grupo, 500 miligramos de levofloxacina durante 10 días. Podía ser intrahospitalario o ambulatoriamente. Generalmente esos pacientes tenían unos PCIs moderados, abajos, eran unas neumonías pues, realmente de salas. Como les dije, tanto pacientes hospitalarios como ambulatorios, y el desenlace fue mirar a los 7 a 14 días de la última dosis la mejoría clínica. Ellos definieron el margen de no inferioridad que fuera menor al 15% de diferencia entre ambos grupos o menor al 10% y la eficacia entre ambos grupos era mayor del 90%. Como lo vemos acá, entonces realmente la eficacia fue mayor al 90% entre ambos grupos. Vimos acá señalado pues, que el rango de no inferioridad sí lo cumple como tal en este estudio, incluso en, digamos, etiológicamente, cuando ellos revisaron la causa de la neumonía, incluso siendo neumonía no grave, en los aislamientos que hubo de Legionela, realmente hubo un éxito de la terapia entre ambos brazos, tanto el corto como el prolongado, pues, sin que eso encargara mortalidad en este grupo de pacientes. Y bien que pues la mortalidad acá entre un brazo y el otro, sin coincidencia de efectos adversos. Entonces, en el 2006 en BMJ aparece este estudio, es el primer estudio entonces que compara dar antibiótico durante 3 días y descontinuarlo versus darlo de manera estándar durante 8 días para el tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad. Realmente estos pacientes de este estudio eran pacientes más bien cincuentones, entre los 40 y 50 años, neumonías que en entrada no eran tan comprometedoras porque tenían un PCI menor de 110, excluyeron pacientes con neumonía por Klebsiella neumonía y Staphylococcus aureus, y ellos definían acá entonces una mejoría. La definición de mejoría en este estudio fue que una escala que ellos proponen ahí, que iba entre -2 y 3 de síntomas respiratorios y generales, que hubiese una mejoría de 2 puntos en esos ambos ítems. Y evaluaron la respuesta clínica radiológica al día 10 y 28, margen de no inferioridad del 10%, al igual que el estudio previo. Realmente es un estudio con una N bastante bajita. Aquí en este caso utilizaron famoxicilina intravenoso los primeros 3 días, que es el manejo estándar pues, en ese momento en Holanda, y descontinuaban en un grupo después del tercer día si cumplía los criterios de estabilidad clínica que ahorita se los voy a mostrar, o dar terapia durante 8 días de manera estándar. Vamos acá que el día 10 y el día 28 de análisis por protocolo, el margen de no inferioridad se cumple, y el análisis por intención a tratar al día 28 también. Lo que entonces en general sus autores concluyen que es muy inferior dar 3 días de tratamiento en este grupo de pacientes. De entrada les cuento que las exclusiones en este estudio y en todos los estudios que lo van a mostrar excluyen condiciones que no cumplan la definición de neumonía adquirida en la comunidad, de las usuales o de las normalitas, por así decirlo, es decir, pacientes con inmunosupresión, que tengan infección nosocomial, que reciban antibiótico en otro, eh, que reciban antibiótico por otra indicación o otra infección concomitante diferente. Listo. Entonces acá ellos dicen, pues realmente es muy inferior a esos 3 días de tratamiento, sin embargo ellos reconocen de que la N es muy bajita y que necesitan más estudios para poder una recomendación grande. Por eso en el 2007, a raíz de este estudio y otros estudios, más que todos realizados con acitromicina, concluyen entonces que usted no debería dar menos de 5 días de tratamiento antibiótico eh, en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y que por lo menos estén entre 48 a 72 horas afebriles y que cumplan los criterios de estabilidad clínica,
que son estos que se muestran en la tabla de acá, temperatura menor a 37,8, frecuencia cardíaca menor a 100, frecuencia respiratoria menor a 24, presión sistólica mayor a 90, una saturación arterial, una saturación pues mayor a 90%, una PO mayor a 60, aire ambiente y que puedan tener vía oral pues normal y que no tengan alteración del estado de conciencia. Sin embargo, pues aquí en el 2016 aparece otro estudio que básicamente lo que hace es reforzar esta recomendación y cambiar el grado de digamos, el grado de evidencia, pues es un estudio multicéntrico aleatorizado, fue un estudio llevado en 4 hospitales universitarios en España. Lo que se hizo fue entonces comparar 5 días de antibiótico intrahospitalario versus antibiótico terapia prolongada, que la duración estaba básicamente relegada a la decisión que tuviese el clínico de cuánto tiempo darle. Realmente pues los antibióticos que se escogieron fue a discreción del clínico y según las guías de práctica clínica pues en ese país se excluyeron pacientes con pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Aquí vuelvo y les insisto, pues que era un perfil de NAC, de la típica NAC, que no tiene ninguna condición de riesgo, pues que haga que la terapia antibiótica pueda fallar, de las condiciones previamente que les mencioné, y hablamos de enlace al día 30, al día 10, al día 30, con mejoría clínica. Aquí fueron 150 pacientes asignados al grupo control y 162 pacientes asignados a la intervención. Como vemos acá, entonces, pues, como todos los estudios de inferioridad, lo que hacen es tratar de no encontrar diferencias. Y realmente, pues, incluso si uno mira en el grupo de intervención, que es suspender antibiótico el día quinto, pues, aquí en números crudos, ve uno, pues, que tanto los desenlaces al día 10 como al 30, independientemente del PSI, parece ser que les lleva un poco mejor. Obviamente, esto no habla de superioridad, simplemente habla de que no hay diferencia con el grupo control. Entonces, las conclusiones es que ellos dicen acá de que si los pacientes con neumonía adquieren la neumonía típica de sala general, que cumple las criterios de estabilidad clínica, se le puede dar un tratamiento antibiótico corto, por lo menos de 5 días. Como les digo, en las guías del 2019, lo único que hacen es actualizar el grado de la evidencia y ellos son aquí tajantes en decir, no de menos de 5 días, incluso si el paciente se siente bien. Entonces, este nuevo mantra de la terapia antibiótica cortada, digamos que es algo que ha venido, digamos, teniendo mucha popularidad entre diferentes enfermedades infecciosas. Pues estudios, por ejemplo, como el estudio de New England de bacteremia por bacilos gram negativos en pacientes con, pues, cuyo foco infeccioso era la orina o la vía o orina gastrointestinal, dar 7 días, pues yo recuerdo mucho que cuando era estudiante, cuando salió ese estudio, pues los profes me decían que les daba como maluquera darle 7 días. Sin embargo, pues hoy por hoy es una práctica estándar cuando tenemos un bacilo gram negativo de los usuarios, obviamente, pues de origen del tracto gastrointestinal o de la vía urinaria. Y vemos que acá, pues miren, en esta tabla, me compartió mi maestro Roberto Benavides, muestra que aquí pacientes con neutropenia febril, artritis séptica, infecciones de tejidos blandos, pielonefritis, neumonía asociada a ventilador, vemos pues que las terapias antibióticas acordadas son iguales a las terapias antibióticas prolongadas que inicialmente se proponían, incluso pues en enfermedades infecciosas como la malaria por la Movinvivax. Bueno, entonces ese es el estudio que les traigo el día de hoy. Es un estudio entonces que se llevó a cabo en Francia, es un estudio multicéntrico de 16 sitios diferentes. Como les dije inicialmente, es un ensayo clínico doble ciego aleatorizado en inferioridad y estos autores definen entonces que los pacientes que entran al estudio, por lo menos de la definición de neumonía, serán entonces pacientes que tengan algún signo clínico de neumonía, como disnea, tos, esputo purulento, crépitos, una temperatura mayor a 38 grados en las primeras 48 horas antes del ingreso y un nuevo infiltrado pulmonar, sea en la radiografía convencional o en la tomografía de tórax. Los criterios de inclusión entonces fueron pacientes con edades mayores de 18 años, como les dije, neumonía adquirida en la comunidad de ese perfil, digamos, de neumonía, en el cual no hay ninguna condición que pueda hacer de que la terapia antibiótica estándar falle o que no haya necesidad de una intervención adicional para que el paciente se cure, o sea, NAC de sala, básicamente. El tratamiento se daba según las guías europeas
Digamos que la mayoría de los pacientes recibieron aminopenicinas con inhibidores de beta-lactamasa o cefalosporinas de segunda o tercera generación en este estudio, y quienes entraran al estudio eran quienes tuvieran una respuesta clínica en las primeras 72 horas de tratamiento. Ya les voy a decir cómo se definió esa respuesta clínica. Las criterios de exclusión son una neumonía complicada, pues ya sabemos, el término abarca varias condiciones, algún grado de inmunosupresión de cualquier origen. Ya sabemos entonces pues, que es una población bastante seleccionada. Aquellos que no cumplieran definición, aquellos que cumplieran definición de neumonía nosocomial aspirativa también eran excluidos, que tuvieran infección en algún otro sitio anatómico que demandara el uso de algún antibiótico diferente que cubriera ese otro foco, y también excluyeron patógenos intracelulares y legionela. Sin embargo, llama la atención de que ellos realmente dejaron a discreción del clínico cuando solicitar estudios etiológicos en neumonía en la comunidad. Pues, si bien las guías recomiendan que solamente en las graves o en los pacientes que se les sospeche que sea por Staphylococcus o, o Pseudomonas aeruginosa, pues realmente eh, digamos que ellos solamente lo dejaron pues como a discreción al clínico. Y enfermedad renal crónica en estadio terminal con una tasa de filtración por a 30. Los criterios de estabilidad clínica eran que cumplieran todas estas condiciones para poder entrar al estudio. Temperatura menor a 37. Bueno, esos fueron los que les conté pues ahorita, los mismos criterios de estabilidad clínica, la guía ITSA. Y entonces, a un brazo entraron 157 pacientes, que fue un brazo de amoxicilina clavulonato, grupo pues como tal de control, que era el que se le daba 8 días de terapia antibiótica, y el grupo placebo, que era el grupo de intervención, entraron 153 pacientes. La aleatorización se hizo por bloques permutados, la estratificación fue por PCI, si era mayor o menor de 70, y también lo estratificaron pues, por centro, en donde recolectaban pues, el paciente. Aquí entonces, en el tratamiento estándar, se llama amoxicilina clavulonato, 500 miligramos cada 8 horas por 5 días adicionales a los 3 que ya había recibido inicialmente, que era pues como la terapia estándar. Entonces, el seguimiento fue de la siguiente manera. Después de haber terminado el tratamiento antibiótico entre el día 3 y octavo, lo que hacían entonces era que el paciente recolectaba pues como en un diario efecto adverso durante la terapia en ese momento. Se hacía una historia clínica pues por un evaluado, un médico pues que estaba cegado, y si el paciente no podía asistir, se le hacía una llamada telefónica. Lo mismo pasó al día 15. Mm, Si el paciente no podía asistir, lo mismo era por llamada, y se les pidió a los pacientes que llevaran digamos, como los blisters para ver de que el paciente sí fuera adherente, pues como tal al tratamiento. Y el día 30 hicieron lo mismo, solamente que agregaron pues una veces al día 30 y la frecuencia y la severidad de los efectos adversos. Ellos definen cura, aquí es muy claro la definición de cura. Ellos utilizaron un score que utilizaron en los estudios previos que les mostré, que es el CAP score, y realmente quien adjudicaba el resultado era entre un infectólogo y un intensivista, y pues cuando no había acuerdo entre los dos, pues cuando había una diferencia, pues se llegaba a una conclusión mediante acuerdo. La definición antes de cura era que estuviera febril, que hubiese una resolución o mejoría de los síntomas o signos clínicos de neumonía sin necesidad de tratamiento antibiótico adicional. Esto digamos que es un desenlace que se vuelve un poco subjetivo porque no definen cuántos puntos en el CAP score debería tener para la mejoría. Pero bueno, el margen de no inferioridad es igual al de los estudios previamente que les mostré, 10% de margen de inferioridad. Digamos que este margen lo calcularon pues con el N que terminaron teniendo al final del estudio, que fue de 310 pacientes, asumiendo de que el 90% de los pacientes iban a tener una cura clínica al día 15, como les mostré en los estudios previos. Se hizo un análisis de sensibilidad post-hoc, los grupos fue de acuerdo al PCI y a la edad. Se hizo tanto análisis por intensidad hasta el protocolo. Quienes entraban a protocolo debieron haber recibido al menos el 80% del tratamiento, y también se hizo un análisis aparte que era plantear el peor escenario en el análisis por protocolo, es decir, como asumiendo el peor escenario clínico en los pacientes del grupo de intervención.
Entonces, aquí en los resultados, la distribución de los pacientes es de la siguiente manera. 706 pacientes, digamos que eran potencialmente candidatos a ser incluidos en el estudio y 396 terminaron siendo no elegibles. Les muestro aquí que de entrada es muy relevante. 122 pacientes no estaban clínicamente estables para ese entonces. Es decir, que usted entrada está excluyendo una gran parte de los pacientes a los que nos vamos a enfrentar con inmunidad adquirida en la comunidad y que no van a ser pues, como candidatos a recibir esa terapia antibiótica. Otros fueron excluidos por la enfermedad renal crónica que les comenté. Pacientes con inmunidad adquirida en la comunidad grave o complicada también fueron excluidos. Bueno, otros fueron excluidos pues, por diferentes razones. Al final terminaron siendo 310 pacientes, de 157 al grupo placebo y 153 al grupo de beta-lactámico. En el análisis por intención a tratar, entraron el grupo placebo y 151 pacientes en el grupo de beta-lactámico. Vemos acá entonces que en el grupo de placebo, 7 fueron excluidos del análisis por protocolo porque finalmente terminaron recibiendo beta-lactámico. Perdón, 5 terminaron recibiendo beta-lactámico, 1 no cumplía los criterios de elegibilidad y 1 se perdió el seguimiento. En el otro grupo, entonces, 5 fueron excluidos del análisis por protocolo. El día 15 fue porque 3 quitaron el consentimiento después de recibir una dosis. 1 fue asignado al grupo de beta-lactámico y terminó recibiendo placebo y 1 fue que se perdió el seguimiento. Finalmente, el análisis por protocolo terminaron teniendo 145 en el grupo de placebo y 146 en el grupo de beta-lactámico. Y al día 30 hubo 4 pérdidas del seguimiento en el grupo de placebo y 5 pérdidas del grupo de seguimiento al día 30 pues, en el grupo de manejo estándar con beta-lactámico. La tabla 1, que es mirar las condiciones que potencialmente podrían afectar el pronóstico de nuestros pacientes, vemos entonces que la mayoría de esa población eran pacientes realmente pues por el promedio de sus 70 años, a diferencia de los estudios que hay en pacientes mucho más jóvenes. La presencia de comorbilidades era mucho menor comparado a los previos estudios que rondaban entre el 60 y el 70%. Aquí vemos que rondaba aproximadamente entre un quinto y un cuarto, pues como de los pacientes, y casi todos estaban febriles, lo que nos habla pues realmente que son como ancianos bastante fit, por así decirlo. Y vemos entonces que no hay ninguna diferencia realmente importante, por lo menos en las comorbilidades, acordémonos, ni en el consumo de cigarrillo, pues que podría afectar en algún cierta medida el pronóstico. Acordemos que se está realmente, pues no había como ninguna diferencia realmente importante, incluso pues la presencia de derrame pleural, que sería una condición que podría afectar la respuesta clínica en estos pacientes, no era diferente, y tampoco el compromiso multilobar. Vemos entonces que acá, en el resultado del primario, vemos entonces cómo tanto en el análisis por intención a tratar como en el análisis por protocolo, vemos que se cumple ese margen de no inferioridad y la diferencia del riesgo absoluto en el análisis por protocolo es del 9.44%. Vemos entonces que realmente el día 15, incluso si miramos los números gruesos, vemos como la mayoría de los pacientes realmente tuvieron incluso en términos numéricos una respuesta clínica mayor comparada en el grupo de placebo, que es de la intervención, comparado con beta-lactámico. Vemos pues que hay una evidencia pues, importante, acordémonos que eso no es un estudio de superioridad, sino de no inferioridad, y en los subgrupos estratificado por edad y por el PCI, también se cumple esa misma condición de alcanzar el rango de no inferioridad, excepto en los pacientes menores de 65 años y en los pacientes con PCI mayor a 91. Recordemos que igual los análisis por subgrupos están diseñados es para generar hipótesis y no pues como para sacar conclusiones del estudio. Sin embargo, existe un problema y es que realmente esos subgrupos son con Ns muy bajitas, lo que hace pues entonces que esos intervalos de confianza se puedan ampliar y pueda hacer alguna, en parte, algo de explicación de por qué no se alcanzó este rango de inferioridad. Bueno, acá la cura al día 30, realmente vemos que no se cumple esa inferioridad al día 30. Ni en el análisis por protocolo, ni en el análisis por intención a tratar. Con la mortalidad, pues, a pesar de que es poco, realmente son muy poca cantidad de eventos.
lo que cuentan aquí los autores es que 3 en el grupo de placebo, que era realmente pues el grupo de intervención. Vemos entonces que se murieron 3 pacientes. Ellos dicen que uno se murió por una bacteremia por Staphylococcus aureus metidinosensible y los otros 2 se murieron por el contexto de falla cardíaca exacerbada con edema agudo de pulmón. Pues grave, fueron las razones de los decesos. Y aquí en el grupo de beta-lactámico, un paciente se murió, ponen ahí, por recurrencia a la neumonía y otro paciente se compensada. Bueno, y vemos que en los días de estancia hospitalaria, los días de recuperación, pues realmente no hay ninguna diferencia entre los dos grupos de intervención, entre los dos grupos, perdón, que se compararon. Aquí vemos en la incidencia de efectos adversos, como es esperable en los pacientes pues, que reciben aminopenicilinas, hay mayor incidencia de rash y síntomas gastrointestinales, principalmente diarrea, pero pues realmente no hubo ninguna una diferencia importante, pues obviamente en el grupo placebo iban a haber menos efectos adversos, pero pues, no fue estadísticamente relevante. Y ellos ponen unas limitaciones, que ellos dicen que los tratamientos que se recibieron no son concordantes con las guías ITSA, digamos que eso en la aplicabilidad en nuestro medio no es tan relevante, este ítem, porque pues nosotros usualmente no damos tratamiento combinado para la neumonía de Salas, solamente damos monoterapia con beta-lactámico, al menos de que haya una condición bastante puntual, pues que demande el uso de otro tratamiento, obviamente sacando ahí los pacientes con NAC grave. La efectividad esperada del placebo del tratamiento fue muchísimo inferior a lo de los otros estudios. Como vieron, pues, los estudios previos, la mayoría de los grupos, tanto el de intervención como el de control, se curaban como en un 90%. Aquí, a lo sumo, lograron casi un 74, 75%. Y eso quizás está explicado como la forma en que adjudicaron el desenlace, que en los estudios previos, digamos que eran muy objetivos en decir, vea, tienen que mejorar tantos puntos en el CAP score, mientras que en ese estudio, aunque se utilizó esa escala, no, quienes adjudicaban el desenlace eran 2 personas. Digamos que pudo haber impactado en algo de por qué fueron menos cura pues, al día 30 comparado con los estudios previos, incluso siendo pacientes tan sanos, ¿cierto? No aplica para patógenos intracelulares, que es una limitación, los subgrupos son muy pequeños, pues como para sacar alguna conclusión ahí realmente. Entonces, vemos, la primera pregunta es si los pacientes empezaron con el mismo pronóstico. Yo les mostré pues la tabla 1, en donde digamos que estaban bastante equilibrados los grupos, de hecho eran muy sanos esos pacientes, y no hay una, digamos, diferencia desde el punto de vista clínico que me haga cambiar el pronóstico de los factores que ya conozco que impactan pues, en el desenlace. Un estudio aleatorizado 1 a 1, fue por bloques permutados, estratificados por el score del PCI, fue por un sistema web y la secuencia fue generada por un estadístico independiente, pues la secuencia de la aleatorización. Entonces, digamos que por esta parte no vemos sesgos como tal en cuanto a la aleatorización ni en cuanto a las características de base que determinan el pronóstico de los pacientes. Aquí pues como la tabla para mostrarles la diferencia aquí a grosso modo, pues que realmente en algo clínicamente que sea importante, pues que impacte en el pronóstico. Se mantuvo el balance a medida que el estudio avanzó. Entonces, digamos que no hubo como tal cointervenciones, ¿cierto? Eh, en estos pacientes, pues quisiera que un grupo se viera mejor que el otro. Se ha mantenido, otra pregunta que es si se ha mantenido un diseño cegado respecto al tratamiento aplicado en cuanto a los pacientes clínicos y el personal del estudio. Entonces, digamos que sí, pues sí estaban cegados tanto pacientes, tratantes, investigadores, farmacéuticas y coordinadores del estudio estaban cegados. Y el comité que adjudicaba el desenlace, pues realmente, pues como les dije antes, era un especialista en enfermedades infecciosas, un intensivista, en caso de estar en desacuerdo, lo resolvían mediante diálogo. Hubiera sido muy bueno que le hubieran puesto como un índice de capa de concordancia, a ver qué tanto ellos decían o acordaban cuando un paciente sí estaba sano, pues ya había mejorado clínicamente o no. Pero bueno, digamos que no se le puesto tan grande lesión, pero no se le hubiera gustado que le hubieran puesto eso. Bueno, se mantuvo el balance entre los una vez se terminó el estudio, fue completo el seguimiento. Entonces, digamos que aquí los autores lo que hicieron fue utilizar una figura, pues que desafortunadamente está en el suplementario que no me puede conseguir, pero digamos que ellos lo ponen en el artículo, es que en el análisis del peor escenario, es decir, asumiendo de que la mayoría de los pacientes del grupo de intervención habían tenido un desenlace
maluco, pues, un desenlace, digamos, malo, por así decirlo, realmente no alteró los resultados del desenlace primario, ni por el análisis por integral total, ni por protocolo. Entonces, digamos que es algo que nos da algo de tranquilidad. Y si bien, digamos que hubo una cantidad de días realmente del seguimiento, como lo podemos aquí ver en esta tabla, si uno compara con los pacientes que tuvieron el desenlace primario, que fue el de cura, realmente en términos numéricos no es, digamos, una pérdida importante mirando el desenlace primario. Sin embargo, cuando uno mira el desenlace secundario, vemos que fueron muy poquitos los pacientes que se murieron. Entonces, esas pérdidas de seguimiento quizás impactar estadísticamente en ese desenlace secundario. Sin embargo, pues es muy raro de que los que le pierdan en el grupo de intervención todos se mueran, ¿cierto? Sin embargo, como les digo, eso no fue el desenlace primario del estudio, ¿cierto? No, digamos que la muestra no fue calculada para mirar esas diferencias de mortalidad, sino diferencias fue de cura clínica. Entonces aquí, digamos que no veo ningún problema, pues como tal. El margen de no inferioridad, entonces, culmina el estudio de la prematura, realmente pues se logró la muestra que los investigadores plantearon y no terminó prematuramente, no se salió una conclusión pues prematura, sea por ver una no inferioridad temprana o porque hubiese superioridad entre comillas, pues no pasó eso. Y el margen de no inferioridad fue del menos 10%, pues como les dije anteriormente. Fueron analizados los pacientes en el grupo al que pertenecían. Aquí entra entonces a jugar el análisis por intención a tratar y el análisis por protocolo. Entonces vemos entonces que, digamos que hacer un análisis de esa manera protege en cierto sentido el tratamiento estándar, para que el tratamiento estándar, digamos que no se vea como inferior, por así decirlo. Y cuando los dos análisis por protocolo, como por intención a tratar, llegan a la misma conclusión, digamos que nos da cierta seguridad de que no hay ningún sesgo en los resultados, por lo menos pues, desde ese punto de vista. Bueno, entonces acá, digamos que sí se hizo pues como se debía hacer. Aquí funciona diferente a los ensayos clínicos de los RCT normales. Aquí, cuando uno tiene los resultados análisis por protocolo y le dan como debe ser, digamos que en cierto sentido da más tranquilidad. Se protegieron los investigadores contra una conclusión de no inferioridad. Entonces, se conservó el efecto de tratamiento estándar. Digamos que ellos verificaron de una manera pues adecuada la herencia, digamos lo más posible pues que se pudo. La adherencia fue mayor al 90% entre ambos grupos, pues, y utilizaron el antibiótico, pues, adecuado, según las guías, según el contexto epidemiológico, microbiológico, pues, de los pacientes, y la dosis fue la adecuada, entonces, digamos que sí se protegió el tratamiento estándar como tal. ¿Cuál ha sido la magnitud del efecto en el tratamiento? Entonces, el desenlace primario, la diferencia del riesgo, fue el 9.4%. ¿Esto cómo se lee? Entonces, en el grupo que recibió placebo, o sea, el grupo de intervención, la diferencia comparada con el grupo control fue del 9.4% en cuanto al desenlace primario. Y aquí lo importante es mirar que el margen de no inferioridad se cumple. Vemos que en el brazo que va hacia abajo es del menos 0.15%, y acordemos que el límite de no inferioridad fue del 10%, entonces realmente pues sí se alcanza. Aquí pues afortunadamente nos dan el resultado en términos absolutos, o sea, de diferencia de riesgo, que es como nos gustaría que nos lo mostraran en todos los estudios. Esa es como la lectura que se hace de ello. Pueden aplicarse los resultados de la condición a la condición de mi paciente. Entonces, aquí entra la pregunta de si se han considerado todos los posibles resultados clínicamente importantes. Yo creo que sí se consideraron, especialmente, pues, digamos que la cura clínica es lo más relevante. Mortalidad obviamente es un desenlace duro, sin embargo, digamos que los desenlaces de mortalidad, pues, en este grupo de pacientes que son neumonía no grave, digamos que son pocos los pacientes que tienen un desenlace de mortalidad pues grande, entonces digamos que me parece que se escogieron bien los desenlaces, pero hubiese sido mejor que el primario hubiese sido al día 30, digamos que es como más razonable, obviamente incluir un desenlace también pues en un día
pues decir, o sea, no solo al día 30, sino mucho antes también, pero que el primario haya sido el día 30, porque digamos que es más razonable. Realmente usted qué le sirve si el paciente se siente mejor al día 15, pero al día 30, digamos que no es diferente, digamos que pues hubiese sido mejor. Son los pacientes similares a los pacientes de mi práctica diaria. Aquí lo que hay que mirar es si realmente hay una condición puntual para uno decir está concluir esos pacientes. Como les dije al principio, donde nos mostraba cómo es la distribución de los pacientes, digamos que una gran fracción de los pacientes serían excluidos, porque vamos a ver que muchos pacientes al día 3 no van a cumplir esos criterios de estabilidad, pero yo pienso que en el paciente seleccionado no habría ningún problema en cuanto a la aplicabilidad, obviamente teniendo en cuenta pues lo que les acabo de decir. Y se compensan los probables beneficios del tratamiento con los posibles efectos adversos y costos del mismo, pues digamos que tiene un buen perfil de seguridad. Como les dije al inicio de la charla, pues sabemos de que limitar el tiempo de antibiótico en cierto sentido va a disminuir pues la exposición y como tal la generación de resistencia en los microorganismos. Entonces digamos que sí, vamos a preguntar pues sí. ¿Cuál es mi conclusión entonces de este estudio? Yo pienso de que los 3 días de tratamiento antibiótico en el paciente con neumonía no grave y que cumple esos criterios de estabilidad es no inferior a 8 días de tratamiento en el paciente seleccionado. Miremos entonces, pues, ¿a qué me refiero yo al paciente seleccionado? El paciente que cumple esos criterios de inclusión, que cumple, pues digamos que no tiene ninguna condición de los criterios de exclusión. Obviamente estamos hablando de la neumonía, que es la comunidad usual, y digamos que en cierto sentido no tengan tantas comorbilidades o unas comorbilidades bastante relevantes. En ese estudio el 30% aproximadamente tenía comorbilidades. De hecho tenían 2 comorbilidades. Entonces, pues como fueron tan pocos pacientes ahí y la mayoría de los estudios no están tan representados en pacientes tan comórbidos, yo pensaría que no aplicaría tanto para esos pacientes, o se quedaría uno más intranquilo de una manera muy inconsciente, digamos como muy irracional, porque ya sabemos que la duración de la terapia antibiótica es algo más del voz a voz o de lo que nos han enseñado toda la vida, pero sí quedaría pues un poco más maluco uno en ese aspecto. Los pacientes con los PCI tan altos, entre 4 y 5, hay una poca representación en los estudios y uno tampoco quedaría tranquilo, pues pienso yo, con 3 días de antibiótico en este grupo de pacientes. Más corto es mejor, yo estoy de acuerdo con eso y es la tendencia a la que vamos, pero también hay que mirar cuál es el escenario, ¿cierto? Bueno, eso sería todo. Ya pues abro un espacio para las intervenciones. Muy bien, hermano, gran trabajo, muy buen trabajo. Usted me dice que invitó a Juan Carlos, ¿cierto? Juan Carlos está con su mismo vínculo, con su Sí, está mismo con el link. mismo, sí, Hágale, hágale, sí, Juanca, está adelante. ya le voy a dar. Sí, hola, buenos días. Mira, la idea que yo tengo después de ver este estudio y otros similares es una conducta a nivel mundial que se ha venido planteando en términos de la disminución del uso de antibióticos y es algo que nosotros verdaderamente aplaudimos desde el punto de vista de infectología porque el mal uso de los antibióticos, las terapias prolongadas han generado gran parte de la resistencia que tenemos hoy en día. Sin embargo, este estudio por sí solo no puede permitir que se cambie el status quo, que empecemos entonces a tratar las neumonías durante 3 días, puesto que es bastante difícil no poder adaptar el paciente diario a las características de los pacientes que tuvieron en cuenta en este estudio, que eran pacientes relativamente en buen estado, que sí requerían hospitalización, pero que no tenían comorbilidad, que nuevamente muchos de los pacientes que están teniendo neumonía tienen comorbilidad. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que no conocemos la etiología de las neumonías que trataron ahí. No supimos cuántas eran bacterianas, cuántas eran virales, cómo era el patrón de susceptibilidad de los pacientes etiológicos a los diferentes antibióticos y gérmenes que se pudieron haber presentado en un momento dado. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la etiología estuvimos ciegos frente a que estábamos tratando, si verdaderamente es que no requerían antibióticos porque eran infecciones virales, o si eran bacterianas y el germen era resistente, porque tengan en cuenta que en la mayoría de las enfermedades infecciosas el sistema inmunológico de un paciente inmunocompetente y sin comorbilidad es capaz de resolver la mayoría de las enfermedades infecciosas y solamente requiere antibióticos una minoría que su sistema inmunológico
se ve sobrecogido por el tamaño del inóculo o por el tipo de infección o del agente etiológico. Entonces, finalmente uno termina sin saber, en este estudio al menos, y en muchos otros similares, si verdaderamente esos pacientes que se mejoran en 3 días, si en verdad no requerían antibióticos por la etiología misma de la infección, la cual misma desconocemos, o si iban a necesitar un antibiótico diferente. De manera que es difícil poder extrapolar esto a la vida real, pero es un esfuerzo loable tratar de disminuir el uso de antibióticos. Tengan en cuenta que también hemos podido aprender mucho durante el último año acerca de la fisiopatología de la neumonía y en general de las enfermedades infecciosas, y de ver cómo muchas veces el agente etiológico se logra controlar en los primeros días de tratamiento y lo que sigue es simplemente la cascada inflamatoria que ese agente etiológico ya desencadenó, y que posteriormente no necesita antibióticos, sino un manejo sintomático y antiinflamatorio para que el paciente se termine de mejorar, pero como uno ve al paciente todavía inflamado, continúa con el tratamiento antibiótico mismo, que en este caso sería innecesario utilizar. Pero eso son todas teorías que a largo plazo tendremos que ir demostrando para determinar finalmente cuál es el tratamiento o la duración del mismo ideal para cada tipo de infección, para cada tipo de paciente y para cada tipo de agente etiológico diferente. Muy bien, Juan Camilo, miro, acá hay una pregunta en el chat del doctor David Vélez. ¿Usted la puede ver desde ahí? Acerca de los criterios, cómo definieron neumonía complicada como criterio de exclusión. Básicamente, lo de neumonía complicado, ellos sí hicieron pues como una lista de cómo se definió neumonía complicada. Básicamente, lo grande es los pacientes que tuvieran un derrame pleural, pues que demandara, pues como tal toracostomía, era lo que ellos ponían ahí. Los pacientes que tuvieran algún grado de inmunosupresión también lo definían como neumonía complicada, y ya los criterios de la ITSA pues para hablar de neumonía grave, era básicamente lo que ellos pusieron ahí, de neumonía complicada. Juan, por favor ponga nuevamente la tabla 1, donde está la caracterización de la población, porque yo quedé con una inquietud. Yo estoy como básicamente en la misma consideración que hace Juan Carlos, porque, es decir, hay una tendencia mundial y eso lo vemos todos los días. La semana pasada salieron las guías del American College of Physicians dando específicamente puntos de buena práctica acerca de tiempos cortos de antibióticos, en una cantidad de condiciones en las cuales estamos más o menos familiarizados con dar cursos largos de antibióticos. Entonces, yo creo que no hay duda que entre menos antibióticos se suministren entre menos tiempo de tratamiento antibiótico, mucho mejor. Lo verdaderamente problemático, en eso coincido con Juan Carlos, es identificar cuál es el paciente correcto en quien eso realmente va a funcionar, porque es que si ustedes pasan esas guías de estabilidad que nos mencionaba Juan Camilo a la vida real, miren que son medidas muy dinámicas. Es decir, ustedes que tienen la experiencia y la vivencia del día a día con el paciente hospitalizado, no es tan sencillo decir hoy tiene la frecuencia cardíaca 90, o hoy es potencialmente innumerables mediciones. Lo mismo con frecuencia respiratoria, lo mismo con temperatura y mucho más, digamos, complejo el asunto, además de la dinámica de esas variables, es el hecho de que no son necesariamente medidas de una manera estándar, y el punto de corte, que es algo que yo les he insistido mucho, cuando jugamos con números siempre tenemos la preocupación de que estamos obligados a escoger un valor a partir del cual consideramos algo como normal más normal. Entonces, 24 de frecuencia respiratoria como punto de corte supone que 25 es mal, pero 23 es bien, pero uno pudiera pensar fisiológicamente que ninguna de las tres realmente son valores con los cuales un individuo pueda considerarse adecuadamente con un patrón ventilatorio adecuado. Entonces, le iba a preguntar, Juan, de esto. Yo quedé confundido con estos pacientes porque creí entenderle al principio que no todos estaban hospitalizados, que había algunos ambulatorios. Sí, es que el alta fue dado a discreción del clínico doc, realmente. Lo que se hizo es que ya ellos decidían,
o sea, es decir, el tratamiento se cambió a oral o se suspendió, obviamente dependiendo del grupo al que estaban, pero la decisión del alta fue dada por el clínico. Obviamente la mayoría de sus pacientes, doc, fueron, miren que los días de estancia hospitalaria fueron iguales, entonces presuponemos entonces que la mayoría fueron de alta, dados de alta tempranamente. ¿Me hago entender? O sea, Pero el es decir, reclutamiento se hizo, todo el reclutamiento se hizo durante la estancia. O sea, todos ya estaban hospitalizados y después de los 3 días parenterales era que se sí, aleatorizaba. señor, Okay, okay. eso. Mm. Sí, una población 70 y tantos años promedio, sí, es una población bastante compleja, digamos, de analizar o de entender desde una perspectiva de la práctica nuestra, ¿no? Porque no es sencillo pasar a la vida real. En general, nosotros tenemos, Juan Carlos comentó mucho esto, los antibióticos realmente son una ayuda a lo que hace nuestro sistema inmune defendiéndonos de la infección, pero nosotros, la comunidad médica, yo creo que en el mundo tiende a confiar mucho y a sentir mucha tranquilidad con el manejo del tratamiento antibiótico. Entonces, no creo que sea muy sencillo en ciertas características puntuales de pacientes hospitalizados tener la tranquilidad de que en 3 días podamos decir no necesitan más antibióticos. En principio, digamos intuitivamente, es una práctica que deberíamos ir tratando de entender, implementar y ganar hacia la mejor atención de los pacientes. Pero creo que es complejo identificar con exactitud el tipo de paciente en quien podríamos con mucha tranquilidad suspender los antibióticos luego de 3 días de manejo. No sé si hay más preguntas por acá o hay otra intervención pendiente de alguien. ¿Cuánto fue que me dijo que fueron los días de estancia, hermano? Profe, fue después, fueron 3 días de tratamiento intrahospitalario y ahí fue aproximadamente, mira acá, yo lo muestro, 5 días, profe. 5 días en el grupo de placebo y 6 días en el grupo de talactámico. Lo curioso era eso, que ellos Sí. le dieron tratamiento oral, pues como vigilándolo intrahospitalariamente, o sea, porque requería alguna intervención diferente que no se le pudiera dar en la casa. No sé, oxigenoterapia, ¿cierto? Pero pues realmente no fue diferente, fue un día menos en el grupo de placebo, y no fue estadísticamente significativo. Muy bien, hermano. Sí, lo otro que usted mencionó que llamó la atención, que también me parece muy importante resaltar, es el concepto de los subgrupos. Recuerden que nosotros siempre hemos insistido en que los subgrupos son de alguna manera una medida confirmatoria de los hallazgos en el estudio en la población general. Sin embargo, miren que en los estudios de no inferioridad esa dinámica cambia un poquito porque puede ser muy difícil desde el punto de vista práctico lograr que los subgrupos reflejen la misma no inferioridad del estudio general, porque los subgrupos necesariamente son menos pacientes, son menos tamaño de muestra y por ser menos tamaño de muestra obviamente son más amplios intervalos de confianza. Entonces aquí la interpretación de subgrupos se hace un poquito más compleja en términos de la validez con respecto al resultado general. Juan Carlos, ¿quiere hacer un comentario adicional? Sí, mira, es que otro aspecto importante que yo no quería dejar pasar cuando estamos hablando siempre de neumonía adquirida en comunidad es que tratemos de hacer más diagnóstico etiológico, porque, perdón, porque en neumonía se ha acostumbrado mucho al tratamiento empírico, a que ampicilina sulbactam claritro o similares, y todo empírico, y estamos desconociendo mucho de la etiología real de la neumonía adquirida en la comunidad en nuestros medios. Existen guías, existen estudios que han tratado de determinar esto a través de múltiples métodos diagnósticos y conocemos algo acerca de esto, pero la invitación es a que tratemos de hacer más estudios etiológicos. Yo hace mucho dejé de ver que los médicos dejaron de mandar Grammy cultivo de esputo, y un Grammy cultivo de esputo realizado con buenas técnicas y de buena calidad aporta mucho en el diagnóstico etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad, de manera que los invito a continuar utilizando herramientas diagnósticas en la etiología y el tratamiento dirigido de esta entidad infecciosa para que hagamos cada vez menos tratamiento empírico y podamos disminuir el uso no racional de antibióticos. Excelente, excelente. Juan Camilo, hay otra pregunta en el chat. Hay 2 preguntas en el chat, creo. La doctora Cristina y el Sí. doctor Ramírez.
Muy buenos Profe, ya días. puedo hablar. Muchas gracias. Buenos días para todos. Definitivamente lo que el profe Cataño señala me hace pensar en los escenarios que van a seguir de aquí en adelante con la presencia de coronavirus. Indiscutiblemente no podemos abstraernos del coronavirus por más que queramos con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Y es que este va a ser un virus endémico. Hay muchos motivos para pensar que este virus no va a desaparecer. Imaginen ustedes el escenario de un paciente que les llegue en falla ventilatoria en un año y medio o en 2 años, siendo muy optimistas, y que la duda sea, ¿será que este paciente tiene COVID o tiene una neumonía bacteriana multilobar? Entonces va a ser necesario el uso dentro del armamentario estándar, probablemente herramientas diagnósticas para conocer la etiología precisa del microorganismo que lo está afectando. Y esto va a ser cada vez más posible porque justamente COVID ha tenido el efecto que han tenido las guerras mundiales en la tecnología, y es que ha acelerado los desarrollos de tal manera que hay científicos que incluso están hablando de posibles vacunas usando vectores de RNA, incluso para prevenir el cáncer. Y la tecnología que se ha empleado para potenciar el diagnóstico en COVID muy probablemente será extrapolable a otro tipo de detección de microorganismos. De tal forma que yo creo que esto va a ser tendencia, el hecho de que tengamos que volvernos muy juiciosos en la identificación etiológica de las infecciones, y van a haber herramientas en el medio para poderlo hacer. Muchas gracias. Muy bien, Julián, muchas gracias. Bueno, hay más, está la mano levantada. Stevenson, adelante. Hola, profe, muy buenos días. ¿Qué más, hermanito? Bien. No, felicitaciones, muy bien al expositor, muy buen tema y bien llevado. Es para hacer unas consideraciones. Este estudio que se acaba de presentar se parece mucho a uno que se realizó y se publicó hace más o menos como 3 años, en donde buscaba ver si un tratamiento corto para neumonías asociadas al ventilador estaba relacionado con efectividad y con menos mortalidad. Entonces, al paciente con neumonía asociada al ventilador le daban 3 días y se lo quitaban, y mostró que no era inferioridad. Pero eso, llegado a la práctica, quedan muchas dudas, y las dudas es cómo se hizo el diagnóstico de neumonía asociada a la comunidad, si de verdad era una etiología bacteriana, porque la parte objetiva de estos estudios es muy importante. Comenzar a analizar un estudio de tratamiento antibiótico sin saber que son bacterias o no, y más sabiendo que la curva epidemiológica en los países europeos o en los que tienes estaciones cambian mucho, y los estudios han demostrado muy bien los descriptivos que cuando hay picos de las temporadas frías, las influencias y los demás virus, pues son los que además predominan. Entonces es muy difícil llegar a tener una conclusión. Yo sé que siempre estos números mágicos de tratamiento de 7, 21, 28, todos múltiplos de 7 por casualidad, siempre generan dudas como tal en el inicio y continuidad del tratamiento, y estoy totalmente de acuerdo que uno debe, y ya con la tecnología actual le puede a uno comprobar que menos días pueden ser igual que los días mágicos de 7, 21, 28 y demás. Pero en el fondo yo creo que lo que hay que es hacer un tratamiento individual. Uno de los problemas es tomar las guías y colocarlas sin pensar a todos los pacientes. Entonces hay que intentar volver individual el tratamiento para todos los pacientes. Entonces les dejo algo que pensar en medicina interna. Yo la otra vez ya lo comenté en una reunión que hicieron de profesores, y yo estaba ahí por casualidad. Les estaba diciendo que la medicina interna de afuera se ve como una serie de protocolos que hay que seguir y que el internista se los lee, pero por dentro de la medicina interna se debe ver como una manera de pensar y una manera organizada de diagnosticar a un paciente. Entonces, cuando uno lo hace así, cuando uno tiene una manera técnica de orientar al paciente y no colocarle en un protocolo generalizado, uno no se tiene que equivocar. Si uno le quiere dar a todo el mundo 3 días de tratamiento, seguramente se va a equivocar, porque debe buscar más, además de buscar el tratamiento etiológico, debe buscar más características. Mire que tuvimos un paciente en la descripción que una de las complicaciones fue de una insuficiencia cardíaca. ¿Qué tal que lo que tenía era un edema pulmonar y lo que no tenía era una neumonía, por ejemplo? Entonces a ese obviamente no le iba a servir el tratamiento antibiótico. Bueno, sea el micrófono, ese era mi aporte.
Muy bien, Stevenson, muchas gracias. Sí, eso es lo verdaderamente complejo y es el punto en el cual estamos nosotros, donde estamos en nuestro papel de internistas, en escoger el paciente correcto para hacer la intervención apropiada en términos de diagnóstico, en términos de pronóstico, en términos obviamente terapéuticos. Hay una, se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta importante acá en preguntas y respuestas que es algo que los autores del artículo mencionaron, y creo que Juan Camilo también lo dijo, y es, ¿qué pasa si nos basamos no solamente en los criterios clínicos o complementar a los criterios clínicos en los biomarcadores y particularmente en la procalcitonina? Yo creo que han leído mucho, mucho, que cada vez hay más fuerza para tratar de tomar la oportunidad o la ventaja de los biomarcadores para tomar decisiones con respecto a la suspensión de los antibióticos, y eso, la procalcitonina en particular, se ha estudiado muchísimo en pacientes, no solamente en lesiones respiratorias, sino en pacientes graves y en UCI. Pareciera tener unas luces de ventaja, pero lo que no he visto yo en la literatura, lo que no he visto es juicioso el estudio de costo-efectividad que complemente la idea de que la procalcitonina medida diariamente justificaría la reducción teórica en antibióticos o en días de estancia. La procalcitonina, recuerden que no es una prueba de uso común, no está disponible en todas las instituciones y obviamente tiene unos costos. Ahí hay dificultades aún en saber exactamente su costo-efectividad para tomar decisiones adicional o complementaria a esto de los criterios clínicos. Bueno, Juan Camilo, felicitaciones, hermano. Muchas gracias por su trabajo. Estuvo muy buena su presentación. Le agradecemos al doctor Cataño y al doctor Julián Stevenson, a todos los compañeros que nos contribuyeron en la presentación del Club de Revistas. Muchas gracias y que estén muy bien.